Vamos a comenzar hablando del problema de la investigación, que se vio la necesidad de una agricultura más sostenible y equitativa, que ha sido expresada en diferentes instituciones, su importancia en el ámbito productivo, económico y sociocultural, y también la estrategia de sobrevivencia, que es fundamental para orientar las acciones políticas regional y nacional. Por esta razón nosotros elegimos como problema de investigación la precarización en el área de la agricultura familiar de la ciudad de Corrientes y cómo la pandemia influenció en este sector. Continuando con el marco teórico, los antecedentes teóricos de la investigación, podemos decir que la precariedad laboral supone fragilidad en la inserción social y las variadas expresiones de precariedad que se vienen observando en el país, que esto alerta sobre la vulnerabilidad social, que es caracterizado por la incertidumbre y el temor de verse involucradas en trayectorias de pobreza. Según NEFA nos dicen que el empleo precario no es justamente el tener un carácter ilegal o el no estar registrado o que sea un ejercicio clandestino, sino que básicamente es la debilidad en cuanto a la permanencia en la relación salarial de dependencia con sus implicancias jurídicas y económicas de protección social y de seguridad social. Luego tenemos los antecedentes del problema de la investigación, que a partir del análisis anterior podemos explicar los antecedentes de problemas de investigación donde analizamos la situación en zonas de nuestro país. Contamos para esto con los antecedentes de la provincia de Mendoza, con una investigación del INTA y con una investigación del CONICET, que nos permitió un panorama más claro de cómo fue el durante en otros lugares y así poder compararlo con lo sucedido en la provincia de Corrientes. Luego tenemos la situación actual de la problemática, que para poder explicar esto tuvimos que indagar más sobre las razones de este fracaso, en donde uno de los temas principales fue la falta de modelos institucionales adecuados para dar cuenta de las necesidades que tiene el productor. Seguimos con nuestra hipótesis, que a raíz de nuestros problemas tuvimos que utilizar dos variables. La primera es el aumento de la precarización y inserción laboral en el área de la agricultura familiar, y por otro lado la tendencia al crecimiento en el sector de la maquinaria. Esto nos llevó a establecer como hipótesis la precarización en el área de la agricultura familiar era inestable y agudizó con la pandemia. Tenemos los objetivos generales, que es analizar la precarización en el área de los productores de la agricultura familiar de la ciudad de Corrientes, los diferentes factores que ejercen influencia en esta y los efectos que tuvo la pandemia por el COVID-19. Luego tenemos los objetivos específicos, que básicamente es analizar y describir las prácticas y condiciones laborales de los productores antes y después de la pandemia, analizar y describir los obstáculos y estrategias asumidas por los productores frente a la pandemia, analizar y describir la influencia de las políticas del Estado en la situación de la agricultura familiar y, por último, analizar y describir las fallas o déficit en el sistema de apoyos que se generó para brindar ayuda a este sector frente a esta pandemia. Les voy a comentar sobre nuestro marco metodológico y primeramente comentarles que para la investigación usamos el abordaje del método cualitativo. Este método nos facilitó una mayor aproximación a nuestro objeto de estudio. En base a la metodología cualitativa seleccionamos dos tipos de técnicas. La primera, las entrevistas semiestructuradas, y por segundo, la observación participante. Para nuestra investigación contamos con varias fuentes. Las fuentes primarias, que contienen información única, originales y exclusivas, y podemos nombrar a las entrevistas que tuvimos con los productores del mercado de abasto y con la coordinadora del área de agricultura familiar, indígena y campesina de la provincia de Corrientes. Y como fuentes secundarias usamos información del INTA, revistas de estudios sociales y los informes de la OIT sobre el COVID-19 y el mercado de trabajo. Siguiendo esta línea, trabajamos con 5 productores allegados a nuestra compañera, así consideramos que fue ideal para un primer contacto con la situación. En segundo lugar, con 7 productores del mercado de abasto de la provincia de Corrientes, y por último con la coordinadora del área de agricultura familiar, indígena y campesina de la provincia de Corrientes. Bueno, siguiendo la línea de mis compañeras, yo voy a hablar de la parte del análisis. Como bien describimos en el trabajo, en
Nuestro análisis se basa en un análisis de contenido, mediante el cual a la hora de cruzar las fuentes, tanto primarias como secundarias, con la ayuda del software Atlas T, que nos dio una mano importante por la gran cantidad de información entre las entrevistas que realizamos y las fuentes teóricas, y logramos corroborar, en síntesis, que la situación del agricultor familiar se encontraba en cuestiones mucho más deplorables de las que nosotros creíamos. Durante el gobierno de Macri, antes de la pandemia, el sector sufrió mucho, un ataque directo a los derechos del agricultor, como también a las personas que integraban el área que les brinda apoyo, como con los intentos de desmantelar lo que es esta Secretaría de Agricultura Familiar, los despidos, a los agricultores en sí con el ataque directo, la quita de derechos, como por ejemplo el monotributo social gratuito que ellos tenían, que se les quitó, y con el nulo envío de factor económico para apoyarlos. Como bien sabemos, y van a ver a lo largo del trabajo, durante la pandemia esta situación se agudizó, pasando también por la situación no solo de la relación que tenían ellos, sino también con la comercialización, teniendo en cuenta el transporte, la traba de los transportes y demás por la situación. Y en la actualidad, además de las problemáticas que ya arrastraban desde antes del gobierno, con la asunción del nuevo gobierno, se le sumó la crisis de los incendios masivos con los que nos encontramos a fin de año, a principio de año. Por lo cual la situación de esta área sigue siendo precaria y